Oye, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión cuando la inteligencia artificial aporta valor, casos que inspiran, en el marco del AI Congress Barcelona. Soy Bárbara Isele, la gestora de la comunidad de inteligencia artificial de la Digital Catonian Alliance. Y es un placer presentar hoy a estos casos excepcionales de inteligencia artificial en el que deja de ser solo un concepto y se convierte ya en un valor real con impacto tangible. En esta sesión veremos cómo la inteligencia artificial está presente en ámbitos muy diversos, cómo mejora procesos e impulsa nuevos negocios y abre perspectivas creativas que hace tan solo unos años parecían lejanas. Veremos 4 ponencias que cubren distintos sectores y retos, como la salud digital, la observación de la Tierra, el GovTech o los servicios de atención al cliente. Cada una de estas experiencias aporta una mirada distinta sobre el potencial transformador de la inteligencia artificial. Sin más dilación, me complace presentar a los ponentes que acompañamos en esta sesión. En primer lugar, tenemos a Mónica Rodríguez, jefa del servicio de fisioterapeuta ambulatoria de MC Mutual, que nos expondrá un proyecto de telerehabilitación asistida por inteligencia artificial en el ámbito del síndrome del latigazo cervical, el clásico que tenemos cuando tenemos un accidente de tráfico. A continuación, Pau Molinas, CEO de la empresa Connexi, que nos hablará de la inteligencia artificial de alto valor en el ámbito de la administración pública, vinculada también al portal del Ciutadà de la Generalitat de Catalunya. Le sigue Juan Pedro, que es CTO y cofundador de la empresa EarthPulse. Compartirá con nosotros su plataforma de inteligencia artificial aplicada a la observación de la Tierra y generando datos accionables desde detección de fugas hasta alertas de deslizamientos. Y por último, el cuarto ponente, Ramón Sieira, al final microfonándose, ingeniero senior de SDG Group. Ramón nos presentará casos reales de cómo la analítica de voz aplicada al negocio, a las operaciones, explicando la combinación de LLMS y tecnologías cloud, permite transformar grandes volúmenes de conversaciones en información útil para decisiones estratégicas. Bueno, sin más dilación, deciros que cada ponente tendrá 15 minutos y al final de todo os animo para que os acerquéis a ellos y hacéis las preguntas correspondientes. Dicho esto, empezamos con la primera ponencia. Mónica, por favor, acompáñanos al escenario. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de presentar este estudio sobre telerehabilitación asistida por IA en el síndrome del latigazo cervical, realizado junto con mis compañeros José Miguel Martínez, que está aquí, Maite Sampere también, Juan Carlos González, Elena Ronda y todos los fisioterapeutas que participaron en la recogida de datos. ¿No? Ahora. Se estima que la incidencia anual del latigazo cervical es superior a 300 casos por cada 100.000 personas. Y aunque en la mayoría de casos es una lesión leve, el 68% son de grado 2, es la cuarta causa de discapacidad en trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, con una duración de la incapacidad temporal, cuando el paciente tiene que estar en baja, de 30 a 32 días de mediana. Y si tiene que realizar tratamiento de fisioterapia, se realizan de mediana 14 sesiones las mujeres y 12 los hombres, lo que comporta pues, unos costes anuales globales elevados, como podemos ver en este slide. Tradicionalmente, la fisioterapia se ha realizado en centros asistenciales de forma presencial. Sin embargo, tras la COVID-19, se han empezado a impulsar proyectos de telerehabilitación, algunos de los cuales pues se realizan mediante videoconferencia, mediante interacción síncrona con el paciente, aplicaciones móviles sin monitorización del ejercicio, tecnología con sensores portátiles, con monitorización del ejercicio de forma síncrona y asíncrona y herramientas basadas en inteligencia artificial con monitorización del ejercicio también de forma síncrona y asíncrona. Estos sistemas proporcionan retroalimentación en tiempo real durante la ejecución del ejercicio, lo que optimiza los resultados. En nuestra organización
se realizaba el tratamiento de fisioterapia para el síndrome del latigazo cervical presencial a diario en los servicios de fisioterapia. Y valorando la adecuación y la eficiencia, nos propusimos realizar una intervención mediante un tratamiento combinado de fisioterapia presencial con telerehabilitación asistida por IA, permitiendo de esta manera que cuando los pacientes estaban en casa podrían realizar el tratamiento supervisado a distancia por el fisioterapeuta. Nuestra hipótesis era que esto reduciría las sesiones presenciales. Sin embargo, aquí ya empezamos a hacernos preguntas. ¿Realmente se reducirán las sesiones presenciales o estas se alargarán en el tiempo? ¿Aumentaremos la duración de los días de recuperación y, por ende, la duración de la incapacidad temporal? Buscamos en la literatura científica y, al no encontrar respuesta, nos dispusimos a hacer un estudio con dos objetivos. Objetivo principal, comparar la fisioterapia convencional en centro con una intervención que combina fisioterapia presencial y telerehabilitación supervisada por IA en trabajadores de nuestra organización. En concreto, buscábamos diferencias en el número de sesiones presenciales de fisioterapia y la duración de la baja laboral. Y como objetivo secundario nos marcamos valorar la aceptabilidad y la usabilidad de la intervención de telerehabilitación asistida por IA. Muy importante saber qué opinan también los pacientes cuando implantamos una herramienta de este tipo. Los métodos del estudio fueron los siguientes. Se realizó un diseño cuasi experimental para comparar el número de sesiones presenciales de fisioterapia y la duración de la incapacidad temporal entre pacientes que recibieron telerehabilitación y aquellos que no recibieron. También se realizó un estudio transversal mediante una encuesta para evaluar la aceptabilidad y usabilidad de la plataforma de telerehabilitación por parte de los pacientes. En el estudio se incluyeron pacientes de 16 a 65 años que estaban de baja por accidente de trabajo, diagnosticados de síndrome del latigazo cervical y que precisaban tratamiento de fisioterapia en un centro de nuestra organización durante el periodo 2023-2024. Los pacientes del grupo de telerehabilitación asistida por IA debían tener un dispositivo con conexión a Internet y cámara y estar mínimamente alfabetizados digitalmente. En ambos grupos se excluyeron aquellos pacientes con fractura cervical, lesión medular o sometidos a cirugía cervical. En el grupo de pacientes con telerehabilitación asistida por IA se reclutaron 15 pacientes y en el grupo control 28. En el grupo de telerehabilitación asistida por IA, los 2 primeros días, el paciente realizaba el tratamiento en domicilio. De esta manera aprendía a utilizar bien la plataforma y a partir de este momento realizaba el tratamiento combinado centro-domicilio. Los días que estaba en el centro, pues realizaba el tratamiento que veis aquí, educación sanitaria, ejercicio terapéutico, terapia analgésica y terapia manual si se precisaba. Y cuando estaba en casa, realizaba el ejercicio terapéutico soportado pues, por la plataforma de telerehabilitación asistida por IA. El fisioterapeuta recibía las métricas objetivas y de esta manera podía ajustar el tratamiento o bien aumentar los días de presencialidad si el paciente no se adhería a dicho tratamiento. El grupo control realizaba el tratamiento cada día, a diario, en centro asistencial y realizaba el mismo protocolo que el otro grupo cuando asistía al centro. La plataforma utilizada en este estudio usa computer vision y modelos de deep learning para la estimación de la pose humana mediante imágenes o vídeos capturados por una cámara 2D estándar, de las que tenemos en cualquier iPhone, PC, tablet. Lo que el sistema realiza es como un esqueleto formado por puntos interconectados, puntos anatómicos interconectados, lo que le permite realizar una evaluación biomecánica analizando variables como el rango de movimiento, la velocidad y la postura. Y además permite correcciones en tiempo real durante la ejecución de los ejercicios. La estimación de la pose humana se realiza en 2 tiempos. En el primer tiempo se detecta el cuerpo, se delimita el área que queremos analizar mediante una bounding box y en un segundo tiempo se identifican los puntos anatómicos clave.
El sistema utiliza 5 modelos optimizados de Computer Vision que permiten la detección del cuerpo en 2D y la localización de 134 puntos faciales y 39 puntos anatómicos clave, 20 de los cuales, como podéis ver, son visibles cuando el paciente realiza el ejercicio. Tiene una precisión en múltiples puntos del 90%. Todo ello que permite pues, acompañar al paciente en el tratamiento mediante indicaciones de texto y voz, y también al recibir las métricas el fisioterapeuta pues, hace un seguimiento a distancia y puede ajustar el tratamiento. Aquí podemos ver cómo se detectan los puntos faciales y se realiza la evaluación del rango articular de forma digital. La plataforma permite la elaboración de programas de ejercicio personalizado mediante una biblioteca de unos 800 ejercicios. Nosotros elaboramos 3 protocolos, uno para cada una de las fases evolutivas del tratamiento de fisioterapia en el síndrome del latigazo cervical. De esta manera, el fisioterapeuta rápidamente podía prescribir el programa en menos de 1 minuto. En relación a la experiencia del usuario, la interfaz es intuitiva, la plataforma es de fácil usabilidad, permite una interacción fluida y motivadora, lo que todo ello aumenta la adherencia al tratamiento de fisioterapia, que es un problema que a veces tenemos, muchas veces tenemos, que no se adhieren al tratamiento. Y permite, como he comentado antes, correcciones en tiempo real mediante indicaciones de texto y voz y la monitorización mediante las métricas objetivas que reporta el sistema y las subjetivas que aporta el propio paciente. Dispone también de un sistema de alertas que avisa al fisioterapeuta de incidencias durante la ejecución de los ejercicios. En la imagen central podemos ver la interfaz desde donde realizamos el protocolo a partir de la biblioteca de ejercicios que vemos en la parte superior derecha. Seleccionábamos el ejercicio, las repeticiones, las series y después teníamos que poner en orden cómo queríamos que realizaran los ejercicios. El fisioterapeuta simplemente marcaba los días que el paciente tenía que hacer el tratamiento en su domicilio, qué test tenía que realizar y las escalas que debía cumplimentar el paciente en su domicilio, algunas de las cuales vemos en la parte inferior derecha. El paciente, desde su domicilio, accedía a la sesión, configuraba la cámara y el audio y iba siguiendo los pasos que le indicaba la plataforma. Si se tenía que realizar una valoración del balance articular, se delimitaba el área mediante la bounding box, se detectaban los puntos, el paciente realizaba el movimiento y se registraba el valor del rango articular. A continuación, entraba en la fase de ejecución de los ejercicios. El modelo mostraba cómo realizar el ejercicio, las repeticiones a realizar y las series. El paciente se ponía delante de la cámara, se detectaban los puntos anatómicos clave, realizaba el tratamiento y el sistema le daba las indicaciones necesarias mediante voz y texto. Simplemente, al finalizar el tratamiento de la sesión de fisioterapia, el paciente debía cumplimentar la escala del dolor EVA, el esfuerzo durante dicha sesión y si estaba mejor, peor o igual que la sesión anterior. Desde esta pantalla, el fisioterapeuta realizaba el seguimiento. Si veía que había alguna alerta, pues iba a ver el vídeo donde había habido alguna incidencia en la ejecución por parte del paciente y le podía dar indicaciones mediante un chat. O bien solicitarle que quería una visita telemática que podían hacer por videoconferencia. Desde esta pantalla se hacía el seguimiento evolutivo de todo el proceso mediante las métricas objetivas y subjetivas registradas.
Los datos del estudio se obtuvieron de la base de datos de nuestra organización y de encuestas realizadas a los pacientes. Las variables de resultado fueron el número de sesiones presenciales de fisioterapia y la duración de la incapacidad temporal. Y como variables explicativas, la intervención de ambos grupos y se consideraron como variables confusoras la edad, el sexo y la ocupación. El análisis estadístico realizado fue una regresión cuantílica para comparar el número de sesiones presenciales y la duración de la incapacidad temporal, calculando la diferencia de medianas y el intervalo de confianza del 95% mediante el método Bootstrap. El resultado se ajustó por sexo, edad y ocupación. La distribución de la muestra, como vemos aquí, fue muy homogénea en relación a las variables sexo y ocupación, pero hubo diferencias en relación a la edad, donde observamos que hubo un porcentaje superior de pacientes menores de 41 años en el grupo de telerehabilitación, en comparación con el otro grupo. Los pacientes con telerehabilitación asistida por IA realizaron 6 sesiones presenciales de fisioterapia de mediana y el grupo control 9. Esta diferencia de medianas se mantuvo una vez ajustado el resultado por las variables confusoras, sexo, edad y ocupación. En relación a la duración de la incapacidad temporal, los pacientes con telerehabilitación estuvieron de mediana de baja 18 días y el grupo control 21. También se mantuvo la diferencia de medianas, una vez ajustado el resultado por las variables confusoras, pero el intervalo de confianza del 95% fue un poco más amplio. Aquí podemos ver lo que reportaron los pacientes. Todos los pacientes reportaron mejoras tras la rehabilitación, puntuando un 4 de media sobre 5 en la escala Likert, aunque los hombres puntuaron un pelín menos que las mujeres. Sin embargo, todos puntuaron por encima de 3. Valoraron muy positivamente el ahorro de tiempo para evitar desplazamientos innecesarios. Algunos pacientes echaron en falta el contacto con el fisioterapeuta. Los pacientes destacaron la simplicidad de aprendizaje y la protección de la privacidad durante la ejecución del ejercicio. La plataforma funcionó en general bien, aunque algún ejercicio no se pudo monitorizar. Y algunos pacientes mayores de 40 años y hombres informaron que en algún momento la plataforma no había funcionado como ellos esperaban. Con todo ello, podemos concluir que esta intervención disminuye la mediana de sesiones presenciales de fisioterapia sin aumentar la duración de la incapacidad temporal. Se disminuyen los traslados y se reduce la huella de carbono y con todo ello se reducen los costes en el proceso de fisioterapia en el síndrome del latigazo cervical. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Mónica. Muy inspirador vuestra sesión. Resultados muy alentadores. El siguiente a subir es Pau Molinas, de Connecting. Si quieres subir al escenario y nos explicará un proyecto que han desarrollado en el ámbito de la administración pública. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a los organizadores por dejarnos estar aquí hoy. Quisiera, antes de empezar, saber quiénes de vosotros estáis en vuestro día a día en temas de data analytics, desarrollos con IA, desarrollos de proyectos con IA. ¿Os importaría levantar el brazo? Bastante. Entonces me puedo ponerte aquí para calibrar, porque nunca sabes si tienes una audiencia más de gente que está interesada en negocio o impacto o más en los aspectos técnicos, de manera que me voy a poner ligeramente tequi. Connecting es una empresa, llevamos ya 10 años haciendo proyectos de IA. Evidentemente, en los últimos 3 hemos incidido mucho pues, en la parte de generativa y más recientemente estamos muy metidos con la tercera dimensión después de la clásica Machine Learning generativa, que es la IA gráfica. No deja de ser una subrama de la generativa, pero muy interesante, de manera que hoy voy a hablar mucho del concepto de gemelo digital cognitivo. Tenemos una plataforma que se llama Gen in Context, su nombre indica linaje, Generative in Context. Os voy a aburrir con la palabra context porque las limitaciones del RAC, que es una aproximación estrictamente semántica, pues son manifiestas. Cuando lo complementas con una aproximación potente contextual, la fórmula es muy, pero muy potente, ¿no?
Y esta plataforma la hemos construido a lo largo de los años, básicamente de más de 100 proyectos que hemos hecho pues, para empresa privada, pública, grande, pequeña. Hemos hecho un poco de todo, hemos modularizado mucho de los bloques, de lo que es datos, tratamiento, ingesta, toda la parte de orquestación, toda la parte de desarrollo de agentes transversales o horizontales y, por supuesto, luego toda la parte de front-end en una plataforma, así le llamamos, ¿no? Que nos facilita mucho la vida, ¿no? El reto que tuvimos con la Generalitat era crear una supraplataforma, un portal, para poder acceder a toda la información de 140 páginas de la Generalitat, de manera que se pudiera, para un usuario, contestar a una pregunta en taxonomía, problema en la vida. Me he quedado sin trabajo. Tengo una madre que poner o que llevar a una residencia. Mientras que la información en la Generalitat, con su mejor esfuerzo, pues sigue una taxonomía más administrativa, porque tiene que ser de esa manera para que haya cierta coherencia entre las 140 sites de la Generalitat. De manera que básicamente una taxonomía administrativa le pone el problema de conseguir la respuesta a una pregunta de un caso vital al propio usuario. Y para eso pues, nos pidieron qué se podía hacer. Y para eso la IA funciona, que te mueres, ¿no? El problema que teníamos de saque pues era una fricción muy alta, un nivel de finalitzación de las consultas insatisfactorio y una saturación del 112, no, del 012. Aquí, de hecho, me ha traicionado el subconsciente porque he puesto el teléfono de emergencias en Slack cuando tenía que haber puesto el 012, que es el teléfono de consultas de la Generalitat. Pero es que ya estoy pensando en el futuro porque parte de lo que hemos hecho tiene una aplicación directa en triage de emergencias para el 112, de manera que el 112 allá vamos. Pero estamos hablando del 012, ¿vale? Baja confianza y explicabilidad. Bueno, estoy asumiendo que estos son los pasos correctos. De hecho, ¿cuáles son los pasos? Esta respuesta o esta información que estoy encontrando, ¿de dónde viene? ¿Es fuente oficial? ¿No es fuente oficial? De manera que ese era un poco del punto de partida que teníamos en cuanto a problema. No hay un problema con accesibilidad limitada, entramos un poco en lo que tenemos que hacer cuando metemos IA, pues estamos en IA, en catalán por defecto, pero con castellano e inglés tratados nativamente, por lo tanto tenemos un nivel de calidad y homogenización principalmente en estos dos idiomas muy importante y por supuesto lo que nos pide pues, la Generalitat en cuanto a control y compliance y en cuanto a plataformas abiertas. No quieren lock-in, de manera que nos iba muy bien porque nuestra plataforma Genie Contest es una plataforma totalmente abierta, totalmente APIizada, que no tiene ningún lock-in. Y luego, por último, pues también que el contenido que desarrolla la Generalitat, pues cada uno de los departamentos, pues todos utilizan agencias que no siempre es la misma, de manera que teníamos pues una falta de consistencia en los contenidos, ¿no? Y muy importante, cuando la gente consulta la página web no te estás enterando de qué le ha gustado, qué no le ha gustado, qué es lo que ha encontrado, ¿no? De manera que no había un close the loop, ¿no? Entonces, hicimos una solución que le llamamos Almeu GenCat, que está pues, basada en la plataforma Gen in Context, que es un asistente multilingüe sobre gemelo digital cognitivo, hablaré de ello, que da respuestas personalizadas, una palabra que gusta poco en la administración, porque estamos en territorio y aparece tratamiento de información y datos personales, pero es así, básicamente la respuesta que te estoy dando no había existido nadie antes de que tú formularas el prompt. Es así. Por lo tanto, es una respuesta totalmente personalizada para Bárbara, que tiene un problema que es similar al de mucha gente, pero no es igual al de nadie. Eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Trabajamos con una empresa buenísima de Barcelona, voy a hacer un spoiler, que se llama Gamma UX, que son expertos en User Experience y User Interface, y hicimos lo que teníamos que hacer, que es hacer el Customer Journey y un Service Blueprint bien hecho, y de ahí derivamos pues, un modelo de solución que básicamente hace scrappy de las páginas web, y hacemos scrappy porque todos somos independientes del Estado. Si están pues, transaccionando con la página web, hay actualizaciones pendientes, cambia la información, pues los crawlers básicamente en base a diaria nos cogen la información más fresca, eso se puede extrapolar a cualquier tipo de páginas web. Luego, pues conectábamos directamente con el CMS, con el gestor de contenidos de la Generalitat, con el Geco Plus, y a partir de ahí, pues embeddings correspondientes, lo inyectamos un poco en el corazón de la bestia, que es el gemelo digital cognitivo basado en un grafo, que básicamente se constituye en un nuevo modelo
operacional del conocimiento, de la información. Esto es muy importante porque luego nos permite, como veréis más adelante, pues tener una aproximación más clásica al tratamiento de la información a través de RAG, pero sobre todo tener un sitio donde tenemos básicamente nodos que pueden ser entidades, pueden ser transacciones, pueden ser documentos y todas las relaciones que existen con cualquier otro nodo de las 4 páginas web que eligió la Generalitat para el piloto. Nos dieron 4 páginas web heavies y que tenían cierta relación entre ellas, como era el Servicio de Ocupación, la Agencia de Salud, la Agencia Catalana de Agua y Habitatge y Vivienda. Muy bien. Modelizamos todo este conocimiento en el gemelo digital cognitivo, luego os daré, si tengo tiempo, un poquito más de noticia, ¿no? Y luego, pues, desde el punto de vista de tecnología y gobernanza, pues tenemos una aproximación multi-LLM, está todo basado en GPT y en AINA, que es el modelo local catalán, pero está totalmente abierto para poder utilizar LLMs más ligeros para respuestas simples, para pues, no cargar en la latencia ni tampoco en el coste operativo por consumo de tokens, ¿vale? Muy importante, y lo volveré a decir al final, el gemelo digital, el grafo, lo que te permite es tener un track totalmente auditable de por qué se ha dado esta respuesta, hasta sus ínfimos detalles, porque solo es cuestión de tirar hacia atrás en el árbol. De manera que a efectos de explicabilidad, a efectos de auditoría, últimamente compliance, que es absolutamente imprescindible en administraciones públicas y especialmente cuando la información es sensible, como servicio de atención a la ciudadanía, no te digo en otros aspectos como salud, como hemos hablado, pues es un elemento muy importante. Muy bien. Y por último, pues lo que es importante para la administración es que el ciudadano tenga respuesta a sus preguntas, descargar, perdonar de nuevo, otro glitch, el 012, el servicio de consultas, que los activos sean reutilizables y escalables, porque esto puede, pues, de la misma manera que lo utilizamos en la Generalitat, se puede utilizar en un municipio a nivel comarcal o una diputación, ¿no? Con una arquitectura abierta que conecte muy bien, que sea SSO para seguir desarrollando, que sea APIizable para poderse conectar con todo y replicable en otros niveles de la administración. Voy a pasar esto y si tengo tiempo vuelvo, ¿no? Pues bueno, después del piloto, y empiezo por los resultados y acabaré explicando cómo lo hicimos, un poquito pinceladas tecnológicas, pues tuvimos el portal, que está corriendo, no es información pública, evidentemente. Lo que es muy importante es que gracias al gemelo digital comprendemos la intención. Cuando alguien dice he perdido la feina, automáticamente estamos buscando ocupación, estamos buscando formación y capacitación, estamos buscando subsidios para desempleo. Eso es lo importante, ese es el contexto. Esto es lo que te da el gemelo digital, ¿vale? Respuesta entendible y confianza no solo da una respuesta a tu prompt, sino que te dice qué es lo que tienes que consultar, te da los links y te presenta directamente los documentos que la IA considera relevantes para tu caso. De manera que eso que te tenías que buscar la vida en diferentes páginas web sin estar seguro de si había más información relevante para ti en otros sitios, eso lo hace la máquina. Catalán por defecto, lo he mencionado, a cambio automático a otros 2 idiomas. Las alternancias de modos también lo he mencionado para, evidentemente, conseguir, pues manteniendo el nivel de eficacia, veracidad y utilidad de la respuesta, pues conseguir los KPIs de eficiencia en todo lo que es tiempo a primera respuesta, latencia y, últimamente, consumo de tokens, ¿no? Personalizamos, de hecho, de las 4 páginas web hemos segmentado en 3 grupos diferentes, estudiantes, empresarios y jubilados. Hemos subsegmentado, la N fue de 20 para cada uno de los grupos, con entrevistas de 45 minutos, o sea que ahí los de Gamma se pusieron las pilas, ¿no? Y personalizamos a nivel macro. De hecho, la información personal es temporal, únicamente hasta que se da la respuesta, luego desaparece, pero agregamos la información ya anonimizada para que tener siempre, pues, un contexto más grande sobre quién tenemos delante. Lo entendemos muy bien, incluso, y lo entendemos muy bien al final del prompting, ¿no? Enrutamiento de competencias, si no pertenece a la GENE, no se bloquea y no inventa, porque como su campo de conocimiento es lo que le hemos confinado,
no te da una respuesta, porque ya sabemos que los LLMs tienen la obligación de dar una respuesta. Pues esto dice, no lo sé, o no pertenecen a la Generalitat, mira en la Diputación, o mira en la Agencia Española Tributaria, porque esto no es en torno a Generalitat, ¿no? Y como me queda muy poquito, voy a dar unas pinceladas de la solución técnica. Aquí es donde me quería poner tequi, pero me quedan 3 minutos, o sea que 3 minutos de tequi. ¿Qué hemos hecho? Básicamente, hemos ordenado un flujo end-to-end que empieza por las páginas web de la Generalitat, luego hacemos hacemos scrappy, cogemos los contenidos, esos contenidos, evidentemente, embeddings por el medio y utilizando otras partes de receta secreta, lo metemos en un motor de recuperación CRE. Este motor de recuperación CRE es lo que llamamos el RAG combinado con el GAR, que es el Graph Augmented Retrieval, ¿no? Justamente lo que viene de la parte de contexto que nos puede proporcionar el grafo, el Digital Twin, ¿no? Luego hacemos generación controlada. La generación controlada nos da la ventaja de tener plantillas de respuesta, nos da políticas de rechazo, de escalación y, sobre todo, es un poco el corazón de la explicabilidad. ¿Aquí qué ha pasado? ¿De dónde viene esta respuesta? Importantísimo, ¿no? Y, por último, la respuesta con citas y con rastros. Ingesta, ya he hablado de ello, voy a dejarlo. Gemelo digital digitivo versus RAG, esto daría para una pregunta en sí mismo, pero básicamente, para hablar del final, aumenta la precisión y básicamente elimina las alucinaciones, porque los guardarriles están embebidos en la propia constitución del modelo operativo que llamamos Digital Twin, que llamamos grafo, ¿no? Estrategia de multimodelo, creo que también lo he explicado, abierto y modulares. El selector de modelos automático, he mencionado que utilizamos GPT-Jaina, pero está preparado para poder utilizarse en on-premise, on-edge y en cloud, cambiando de una manera automática, con determinados, de manera que se pueden afinar mucho los KPIs, tanto de eficiencia como de eficacia. Y luego observabilidad y gobernanza, pues la pista de auditoría es completa, cosa que si no, no hubiéramos hecho el POC, porque sin esto no vamos a poder escalar, pero está también garantizado dentro de la propia plataforma. Los chequeos de actualizaciones. Antes he mencionado el close the loop, o sea, la máquina está muy bien para que los editores sepan lo que está faltando, lo que está sobrando en donde hay inconsistencias, cosa que no recibían, porque nadie se dedica a escribir una notita a la Generalitat diciendo, señores, me he pasado 2 horas navegando por páginas web, me ha gustado mucho, o esto es un desastre y esto es lo que falla. Esto ya lo da la maquinita, se lo da al editor, de manera que estamos facilitando la capacidad de mantener la información que toca actualizada y en cada momento, ¿no? Y me parece que lo voy a dejar aquí para poderos dar las gracias en los últimos 30 segundos. Muchas gracias, ha sido un placer. Wow. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, muy bien resumido. Creo que has hecho la combinación perfecta entre la parte de la plataforma, explicar qué significaba, y luego la parte tequi. Te agradecemos. Al siguiente ponente es Juan Pablo, de la empresa EarthPulse, que por favor, si subes al escenario, explicarnos tu plataforma. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Vale, pues soy Juan, CTO, director técnico, cofundador de EarthPulse, y voy a hablar un poco sobre cómo usamos nosotros la inteligencia artificial en la observación de la Tierra. Un poquito de contexto sobre EarthPulse, por si no nos conocéis, somos una startup de aquí de Barcelona, llevamos 5 años, desde 2020, y como veis aquí, pues nuestra misión es desbloquear el valor de los datos satelitales mediante la inteligencia artificial. Básicamente, pues imágenes de satélite, datos geoespaciales, hacerlos más sencillos de entender para todo el mundo, incluso no solo los datos, sino también las analíticas que nosotros generamos a partir de ellos. Tenemos clientes por todo el mundo, aquí tenéis unos cuantos, pero bueno, vamos a hablar un poco de los casos de uso, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial que nosotros desarrollamos está aportando valor en los diferentes grupos en los que nosotros trabajamos: medio ambiente, gestión de infraestructura, respuesta a emergencias, para dar algunos ejemplos. Muy bien, pues el primer caso de uso del que voy a hablar es la detección de fugas de agua, también relacionado con la humedad del suelo. Y para poner unos números un poco en contexto, ¿no? 10 billones de dólares de pérdidas anuales a nivel global en agua que se va por las tuberías y no lo sabemos.
Pero más interesante, al menos a aquellos que gestionan estas infraestructuras, pues serían estos 100 millones de dólares en mantenimiento, ¿no? Cuando hay una fuga, pues tienen que ir allí y arreglarla. Eso cuesta dinero y no solo eso, sino que no saben exactamente dónde está y a lo mejor pues van a hacer un agujero donde no toca y tienen que ir haciendo agujero, agujero, agujero hasta que la encuentran de verdad. Entonces este es el dolor que ellos tienen y un poco el objetivo de este caso de uso es precisamente ayudarles a detectar no las fugas, sino dónde no hay fuga con una mayor precisión. Nosotros hacemos esto a partir de imágenes de satélite, pues adquirimos los datos, Sentinel-1, Sentinel-2, no sé aquí si la gente sabe esto qué significa, pero bueno, diferentes imágenes de satélite que tenemos disponibles. Procesamos estos datos, entrenamos los modelos de inteligencia artificial y al final generamos las diferentes capas que nosotros pues, proporcionamos a nuestros clientes, que en este caso pues, tendríamos ejemplos de capa de humedad del suelo, podéis imaginaros en la imagen de satélite, pues por cada píxel una estimación de cuánta humedad hay ahí en ese píxel, ¿no? Y también la probabilidad de que haya una fuga. A nivel técnico, pues podéis ver aquí algunos diagramas, entrando más en detalle en qué datos utilizamos. Datos de Sentinel-1 son datos de radar de la constelación Copérnicus, de la Agencia Espacial Europea. Estos son datos que todo el mundo tiene acceso, pero bueno, como es complicado, no todo el mundo sabe dónde se sacan, cómo trabajar con ellos, pues ahí es donde entramos nosotros, nuestra experiencia y nuestros modelos de inteligencia artificial para que todo esté procesado pues, sea automático, más sencillo. Otras fuentes de datos, modelos de elevación del suelo, modelos de elevación digital, datos de clima, tipo de suelo, todo esto nosotros lo recogemos de las diferentes fuentes de datos que existen y entrenamos modelos. En este caso, para la humedad del suelo, pues probamos modelos de tipo Random Forest y para la detección de los leaks, de las fugas, pues una combinación de redes neuronales recurrentes para lo que sería el procesado de datos temporales, en este caso la serie temporal de imágenes, pues podéis imaginar imágenes 2 meses, 3 meses atrás, porque eso pues, ayuda a los modelos a detectar mejor lo que nosotros estamos intentando ver. Y luego, pues perceptores multicapa para las variables estáticas. En fin, nosotros trabajamos un poco en combinación con diferentes modelos, en este caso de uso, pues son los que utilizamos. Y una vez tenemos estos modelos, pues diferentes validaciones que estamos haciendo. Obviamente las validaciones de las fugas de agua, pues la tiene que hacer el cliente, que a veces pues, nos da algunas fugas que han podido que tienen registradas, pero en general este tipo de datos pues, no nos los dan y son ellos los que hacen su validación interna. Siempre que nosotros pues, podemos encontrar alguna publicación donde se hayan dado pues, algunas validaciones, existan datos para validar, pues los utilizamos para comparar y en este caso para la humedad del suelo pues, vemos que nuestros modelos están parejos a lo que sería el estado del arte de hoy en día. Tenéis aquí un esquema de cómo integramos nosotros esta solución al final con el cliente, pero bueno, lo que estamos aquí, que es para hablar del valor, ¿no?, que aportan estos modelos de IA, pues aquí también tenemos unos números, un poco a grosso modo para hacernos una idea, ¿no? Si estamos asumiendo 150 millones de euros de gasto en reparaciones, al menos aquí en España, de estos un 10% son falsas intervenciones, estos los que os comentaba antes, un 10% de las veces que los gestores de las infraestructuras van allí a arreglar una fuga, realmente no está ahí, tienen que seguir buscándola por esa zona. Pues si nuestro modelo aporta un 80% de precisión en la no fuga, que es ahora mismo las métricas en las que nos estamos moviendo, pues ya os podéis imaginar el ahorro que esto supone. Aquí tenéis el número y nosotros, pues si esta solución la vendemos a 1 euro el kilómetro lineal de tubería, pues también tenemos aquí las figuras finales de ROI en esta solución y en el valor que estos modelos aportan hoy en día. Muy bien, pues pasamos al siguiente caso de uso del que quiero hablar hoy, que sería el deslizamiento de tierra. Seguro que habéis ido por autopistas, carreteras y habéis visto nuestros cortes que tienen las diferentes montañas, que a veces pues, están tapados con redes, pues precisamente para evitar, ¿no?, que haya estos deslizamientos y se caiga la montaña, la tierra en la carretera, ¿no? De nuevo, unos números para poner en contexto de este problema. Estamos hablando de unos 5 billones de dólares a nivel global en mantenimiento post-evento. Cuando existe uno de estos deslizamientos, pues hay que ir allí, hay que retirar todo el material, arreglar, etc. Y en función del tipo de evento y la magnitud, pues estamos hablando de entre medio millón, 1 millón de euros. Obviamente aquí el objetivo es el mantenimiento predictivo. Queremos ir a los sitios que más probabilidad tienen de que esto llegue a pasar, de que haya estos deslizamientos, y hacer los trabajos de mantenimiento preventivo necesarios, que en este caso pues, es mucho menor a lo que nos costaría arreglarlo si ha pasado. Y sobre todo en este caso, que depende de la zona, pues incluso puede llegar a significar un coste en vidas humanas, ¿no? La metodología es muy similar.
adquirimos las diferentes fuentes de datos, sobre todo imágenes de satélite, que es más lo que nosotros trabajamos, pero también otras fuentes de datos geoespaciales. Entrenamos los modelos de IA y al final pues, lo que nosotros damos al cliente serían estas capas de riesgo, que en este caso pues, además pusimos en un dashboard con diferentes indicadores, incluso un asistente de chat. No voy a entrar mucho en temas de LLMs, ya creo que hay muchísimas charlas de esto en todo el Congreso, pero bueno, sí que nosotros también estamos utilizándolos en algunos puntos. En este caso, por ejemplo, lo que sería la interpretabilidad de los resultados y que los clientes pues, puedan ir a encontrar lo que quieren más fácil y de forma más rápida. Diferentes datos que hemos utilizado para estos modelos. Pues comentaba antes las imágenes de satélite, pero también datos de lluvia, modelos del terreno, la actividad sísmica de la zona, humedad del suelo, tipo, presencia de vegetación, etc. Al final nosotros el valor que aportamos es el acceso a todos estos datos, recogerlo de todas las diferentes fuentes de datos que podemos y unificarlo en un solo modelo. A nivel de qué modelos hemos utilizado aquí, pues podéis ver modelos bastante sencillitos, en este caso regresión logística, Random Forest. Esto es básicamente porque la mayoría de los clientes con los que trabajamos primero nos dan poquitos datos con los que trabajar para ver que realmente la solución que nosotros aportamos pues les puede aportar valor. Y segundo, porque en muchos de los casos quieren estos modelos más sencillos por temas de interpretabilidad, temas de explicabilidad, lo cual pues, aplicar modelos más grandes pues, resulta un poco difícil. Pero bueno, nosotros también, por otro lado, pues, vamos trabajando en modelos mucho más potentes, redes neuronales profundas, con modelos fundacionales que dan muy buenos resultados, mejores resultados, incluso modelos que se pueden aplicar de manera global, pero que en función del cliente pues, a veces los quiere y a veces no. Algunas métricas de valor, como comentaba antes, pues nosotros estimamos que con estos sistemas los costes operativos se pueden reducir 9 veces, que es un poco lo que comentaba antes, pues en vez de esperar a que pase algo, ir a limpiar, que eso pues lleva un coste y un peligro asociado, pues utilizar estos sistemas de forma preventiva, identificar las zonas más vulnerables y hacer las actividades de mantenimiento predictivo necesarias. Y el tercer caso de uso, el último caso de uso que voy a hablar, estaría relacionado con biomasa, deforestación, regulación EUDR, un poco son cosas distintas, pero están muy relacionadas. No sé aquí la gente si sabe qué es esto de la regulación EUDR. Ni idea, ¿no? Bueno, he puesto aquí un pequeño resumen, aunque bueno, esto es algo que está todavía un poco en pinzas. De hecho, si no me equivoco, ayer mismo esto lo cambiaron un poco desde la Unión Europea, pero bueno. Esta regulación afecta a un montón de productos que se importan a la Unión Europea. Veis aquí algunos ejemplos, ¿vale? Cacao, café, soja. Y esta regulación básicamente dice que todos estos productos que vengan de fuera de la Unión Europea tienen que provenir de parcelas agrícolas que no hayan sido previamente bosques. Es decir, que no haya ido alguien, haya cortado un bosque y se haya puesto a plantar. Básicamente esta regulación lo que pretende es reducir el impacto, ¿no? de estas materias primas. ¿Qué pasa? Que aquí veis 85 billones de euros al año en importaciones. Muchas de estas importaciones vienen de países donde pues, la regulación se la pasan un poco pues, por donde os podéis imaginar. Entonces esto afecta muchísimo a las cadenas de suministros y para nosotros es una oportunidad, ¿no? Porque estas empresas pues, van a tener que certificar que realmente de los sitios de donde están sacando estos materiales cumplen esta normativa y la única forma de saberlo pues, es al histórico de imágenes de satélite de 5 o 10 años atrás y ver que realmente ahí en ningún momento ha habido un bosque y ahora de repente pues, hay una parcela agrícola. ¿Cómo atacamos nosotros este problema? Pues también de forma muy similar a partir de las imágenes de satélite, Sentinel-1, radar, Sentinel-2, óptico, modelos de elevación del terreno, tipo de suelo. Aquí pues lo procesamos para sacar diferentes indicadores intermedios, como por ejemplo NDVI, otros tipos de indicadores relacionados con la vegetación. Y como ground truth, ¿no? Como esta estimación de la biomasa en este caso, utilizamos el Getty, que sería una medida de LIDAR. ¿Vale? Básicamente esto nos dice la altura de los árboles, con esto podemos hacer una estimación de la biomasa y proporcionar al final estos mapas de biomasa que a lo largo de un tiempo pues, no solo nos puede decir si antes había bosque, si el bosque era más frondoso, si ha desaparecido el bosque, incluso pues, cuánta biomasa hay en esa zona.
algunas métricas con algunos modelos. No son muy buenas, pero por lo que comentaba antes, estos modelos muy chiquititos, porque en el caso de uso en el que estamos trabajando nos piden específicamente que sea un modelo de tipo regresión lineal, que es pues, de los más sencillos y pues, lo que se puede sacar ahí, ¿no? Y como valor, ¿no? Este modelo donde está trabajando ahora mismo, pues se ha desarrollado una plataforma para el COI, que es el Consejo Oleícola Internacional, no es el Comité Olímpico, sé que a veces puede llevar a confusión, pero bueno, en esta plataforma ellos pueden introducir sus parcelas, utilizar este modelo que hemos desarrollado por detrás y ver cómo esta cantidad de biomasa en los olivos pues, ha ido variando durante el tiempo, pues es algo que es muy importante para ellos. Vale, hasta aquí un poco los casos de uso en concreto. Voy a hablar ahora un poco de más valor a nivel transversal que nuestras soluciones ofrecen, incluso nuestra tecnología. Básicamente, nosotros de la forma en la que trabajamos es a partir de pruebas de valor en zonas pequeñas, como os comentaba antes. Nuestros clientes pues, nos dan unos datos y nosotros entrenamos los modelos, o si ya tenemos los modelos, los utilizamos. Y una vez demostramos que realmente el valor existe, nuestra tecnología lo que nos permite es escalar estas soluciones que hemos hecho de manera global y de forma muy, muy sencilla. Esto tiene un impacto directo en las operaciones de nuestros clientes, sobre todo a nivel de cobertura. Nosotros utilizamos unos tipos de datos con una cobertura global y depende del tipo de dato, pues mayor o menor resolución, mayor o menor frecuencia de datos, lo cual se traduce en una reducción de costes muy, muy importante, porque esto que evita pues, que tengan que enviar a gente a los diferentes sitios, hacer una inspección visual o hacer campañas con vuelos de drones o otras soluciones que tienen unos costes mucho más elevados. Como comentaba, es gracias a nuestra tecnología, la cual llamamos SPY, que básicamente es una plataforma que a nosotros a nivel interno nos permite el desarrollo de estas soluciones, de estos paquetitos donde vamos sacando las diferentes fuentes de datos, entrenamos los modelos, ponemos los modelos en producción y integramos en última instancia en el entorno operativo que nuestro cliente pues, nos pida. Esta integración puede ser directamente a través de un dashboard que nosotros podemos ya proporcionarles, o si ellos ya tienen una plataforma digital, un sitio donde integrar esto, simplemente se conectan a nuestra API o directamente a los buckets en la nube donde están las diferentes fuentes de información para consumirlas o cualquier otra integración en softwares GIS como QGIS, etc. Y ya para acabar, un poco explicar dónde estamos y hacia dónde vamos. Si bien ahora mismo todos los modelos de IA y las tecnologías están más centradas en la parte de la percepción, pues a partir de las imágenes poder interpretarlas, sacar estas características visuales, la parte del modelado con algoritmos de Machine Learning más tradicionales, como os comentaba antes, pues Random Forest, etc. Y estamos empezando también a utilizar modelos de lenguaje a la hora de interpretar estos resultados. Pero bueno, esto al final nos permite establecer estados actuales o a partir de datos históricos pues poder modelar esas zonas a nivel de riesgo, vulnerabilidades, pero lo que nos están pidiendo cada vez más es ir un pasito más allá y empezar a poder desarrollar estos escenarios what if que nos dicen, ¿no? De qué pasaría si aquí pasa esto, qué pasaría si allí pasa lo otro. Entonces aquí intervienen otras tecnologías a nivel de inteligencia artificial, pues cómo simular estos escenarios con emuladores, cómo una vez podemos simular, cómo podemos optimizar, encontrar los mejores escenarios, planes de contingencia con tecnologías como Reinforcement Learning y también mucho el tema de la explicabilidad es algo que también muy importante, nos piden mucho interpretabilidad de los modelos y por qué dan los resultados que dan. Bueno, y esto sería todo, me he quedado sin tiempo, así que nada, como conclusión, lo que comentaba al principio, nosotros el valor que intentamos aportar con nuestra tecnología y los modelos que entrenamos es que estos datos de observación de la Tierra se entiendan, sean útiles y que generen un impacto en la sociedad real. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy interesante estos casos de uso sobre datos geoespaciales, de cómo pueden ayudarnos a hacer predicciones y tomar decisiones. Ya nos queda el último ponente. Por favor, Ramón, de CDG Group. Si puedes subir al escenario, te dejo aquí el mando. Vale, pues yo me llamo Ramón, pertenezco a la práctica internacional de SDG Group. Llevo unos 4 años trabajando en SDG y básicamente hacemos pues,
todo tipo de modelos de Machine Learning, ¿no? Diferentes metodologías MLOps, y yo sobre todo pues, me ha tocado más trabajar en la banca, la energía y los seguros. Antes de empezar, quería comentaros, haceros una pregunta. ¿Quién de vosotros, basta con que levantéis la mano, quién de vosotros ha recibido alguna llamada comercial para, por ejemplo, preguntaros, oye, ¿estáis contentos con vuestra tarifa de teléfono? Digo, cualquier empresa de teléfono, ¿no? Como veis, mucha gente ha recibido una llamada de este tipo, ¿no? Aquí muchas veces durante estas llamadas os dicen, estas llamadas se van a usar para fines comerciales. Hace un tiempo no sabía qué significaba esto, ¿no? ¿Qué hacen? Pues en la mayoría de empresas las guardan, las almacenan, las grabaciones y no hacen nada más con ellas. ¿Qué es lo que proponemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha tocado hacer desde SDG muchas veces? Pues una propuesta de valor llamada Speech to Analytics, que lo que permite es que mediante inteligencia artificial podamos obtener analíticos a partir de las grabaciones que almacenamos. Pueden ser en real time, pueden haberse guardado a posteriori, etcétera, etcétera. Dos partes fundamentales. La primera, usar LLMs para transformar los audios. Es decir, al final tenemos un audio como tal no tiene un valor adquirido, sin embargo, haciendo la representación textual con un LLM sí que nos va a permitir, ¿no? Obtener valor, y es algo tangible, ¿no? En segundo lugar, tendremos que utilizar un LLM o modelos más tradicionales, aquí he puesto LLMs como ejemplo, donde podemos obtener analíticos de estos datos que obtenemos de sentimiento, por ejemplo, un sentimiento o emociones que tengamos a través de este texto o se han desarrollado durante la llamada. Con estas dos piezas, ¿no? Podemos calcular un montón de analíticos que nos permiten entender mucho más, por ejemplo, cómo funcionan las campañas comerciales de estas empresas, ¿no? Que muchas veces son tediosas sobre todo cuando te llaman. Entonces, bueno, a partir de todo esto vamos a obtener unos analíticos y ahora os los enseño. ¿Cuáles son los beneficios clave de esta serie de plataformas, ¿no? La primera, la eficiencia y la automatización. Hay miles y miles de llamadas que se acometen a diario. Imaginad que tenéis una empresa que más o menos realiza unas 3.000 llamadas por día, por hora. Imaginad que esta empresa tiene unas 20 personas contratadas para transcribir estas llamadas e intentar rellenar ciertos formularios, ¿no? Pues claramente no pueden dar pie a más de pues, unas pocas llamadas por hora para transcribir estas 3.000 llamadas que llegan por día. Escalabilidad. Los volúmenes pueden rondar 100 audios por minuto, 100 audios por hora, hasta lo que queramos, ¿no? Ahora estamos con el mundo de que cada vez se realizan más llamadas y nos debemos adaptar a una pequeña empresa que puede realizar pocas llamadas o una gran empresa como en el sector bancario que se puede realizar 60.000 llamadas en un día. Reducción de costes. Esta parte es esencial. Dado que las personas, necesitas contratar muchas personas, la máquina no coge bajas, ¿no? Por así decirlo. Por desgracia, aunque dentro de poco igual poner alguna tasa con respecto a esto. Estas máquinas transcriben completamente todos los audios, el coste por hora es mucho más barato que la de las personas y, como pongo en el punto 4, los modelos suelen actuar mejor, aunque algunas veces luego veremos que hay ciertas alucinaciones, ¿no? Que salen de por medio. A partir de todo esto, analíticos e insights, ya tenemos el texto, podemos hacer todo tipo de analíticos que veremos más tarde. Pero, por ejemplo, podemos identificar cómo de bien estamos realizando una campaña comercial. Y luego el último punto, que es súper importante, a las llamadas no todas hablan en el mismo idioma, así que imaginad que tenemos un banco que da servicio aquí en España y da servicio en Francia. Tenemos audios en francés y en español. Bueno, nos tenemos que adaptar a este momento, ¿no? Tenemos muchos datos, tenemos muchos audios, tenemos mucho metadato de estos audios, pero si concatenamos todo eso, ¿qué analíticos podemos sacar, ¿no? Aquí os he puesto 6, se os pueden ocurrir durante la sesión muchísimos. El primero de todos es simplemente auditar el call center. Por ejemplo, imaginad que durante las llamadas de call center, 5 minutos de la llamada, ¿vale? Nos la imputan, soy de la empresa y nos dicen, oye, te voy a cobrar por estos 5 minutos, imagina 50 céntimos. Y si de estos 5 minutos solamente han hablado un minuto, ¿me estáis cobrando los otros 4 minutos restantes? Bueno, al final podemos hacer auditoría de todo esto, ¿no? De que muchas veces los call centers no actúen de una forma legal, ¿no? Por así decirlo, dentro de los márgenes operativos. Pero claro, si no analizamos estos audios, no podemos verlo.
Análisis de sentimiento. ¿Quién no le gustaría saber cómo se siente una persona, ¿no?, durante una llamada a posteriori? ¿Para qué nos sirve esto? Oye, podemos analizar un producto. Oye, si estoy vendiendo, por ejemplo, una tarifa de una empresa de telecomunicaciones, ¿les gusta este producto que he sacado o no? ¿O les ha gustado en el pasado otro producto? Porque podemos retrotraernos al pasado, ¿no? Esto es lo que nos permite, ¿no?, analizar a los usuarios a los que estamos realizando las llamadas o incluso las personas que nos están llamando a nuestro call center, analizar cómo se sienten, cómo se encuentran, si están satisfechos con las llamadas o no. En tercer lugar, tenemos como el rellenar forms, ¿no?, automatismos para, oye, ¿está interesado, por ejemplo, en esta línea de crédito? Oye, ¿está interesado en qué tipo de crédito está interesado, ¿no? Pues ahí podemos ver a pasado y en tiempo real si, por ejemplo, esa persona está interesada en alguno de los productos, en algunas de las promociones. Y podemos también analizar qué tal son las campañas, ¿no?, que se han hecho. Pues una campaña promocional masiva, porque quiero que toda la gente, yo soy de La Rioja, toda la gente de La Rioja, quiero que compre este producto porque este vino es buenísimo, ¿no? Pues cómo de bien actúa toda esta parte. Clasificación de incidencias. Muchas veces nos llaman, oye, se me ha roto el wifi. Vale, ¿de dónde es usted? De tal sitio. Bueno, si recopilamos todas esas llamadas y vemos la calle, ¿no?, donde está sucediendo, igual podemos enviar una notificación al equipo de mantenimiento y que lo arregle. Ese es el punto clave, ¿no? Podemos hacer esta clasificación en tiempo real o a posteriori de que hemos visto, oye, pues aquí se está dando una problemática de red por N razón, ¿no?, y enviamos al equipo. Clasificación de llamadas en tiempo real. Yo creo que esta la hemos sufrido todos. Llamamos a un servicio técnico y nos dicen, ahora le paso con mi compañero, ahora le paso con mi compañero. Y así durante 6, 7 veces. Oye, y si la IA le puede ayudar a la persona del call center, oye, le tengo que redirigir específicamente a este departamento o incluso a esta persona porque sabemos de que tiene esta información de su currículum y podemos llevarla hasta tal punto, ¿no? Pues esta parte es esencial, ¿no?, para dentro del real time sobre todo. Y luego un modelo típico que es segmentación de clientes, ¿no?, de que, oye, pues esta persona puede estar súper interesada en nuestra nueva tarifa de Internet móvil, ¿no? Pues así podemos ver que estas, hacia el pasado también, por ejemplo, oye, estas personas están interesadas, ha estado otras veces interesadas en las ofertas que les hemos hecho o no lo están interesadas. O igual priorizamos las personas que suelen ser reactivas a cambiar por ejemplo, de tarifa de Internet, ¿no? Pues podemos hacer este análisis de clientes. Con todo ello tenemos 6 challenges enormes, ¿no?, que lo han ido contando también mis compañeros. Alucinaciones. Los modelos LLM habitualmente igual por el ruido propio de las llamadas, por una serie, ¿no?, de factores que afectan a los audios, pueden afectar a que salgan alucinaciones. Alucinación me refiero de que, por ejemplo, una persona o la persona a la que estamos llamando diga una cosa y el modelo calcule otro tipo de texto. Entendimiento contextual. Muchas veces lo ha dicho creo que Pau, ¿no? Es súper importante de que no es lo mismo estar hablando con una persona técnica, con una persona que no tenga mucha idea del lenguaje técnico, ¿no? ¿Cómo podemos afinar todo esto, ¿no? Pues también es un challenge, ¿no?, muy importante el que estos modelos llegan a entender verdaderamente lo que están usando. Vocabulario especializado. La banca, los seguros, las empresas energéticas, donde más o menos me he movido, en ninguna tienen un diccionario de datos que entendamos todos. Hay veces que me han dicho el TAE, yo no sé lo que es el TAE. Bueno, ahora lo entiendes porque te lo han explicado y demás. Hay que darle, ¿cómo se dice? Es un challenge muy grande porque hay vocabulario muy especializado que estos LLMs no llegan a comprender. Variaciones del lenguaje. En una misma llamada podemos tener múltiples lenguajes. En distintas llamadas podemos tener lenguajes. Debemos adaptarnos correctamente al lenguaje que estamos haciendo, que estamos transcribiendo. No, porque es un punto clave este. Porque hay modelos que están entrenados, por ejemplo, para inglés, para catalán, para francés, igual para, no sé, un idioma menos extendido, ¿no? Igual no hay ese modelo que queremos, ¿no? Por eso es un challenge muy grande el buscar modelos específicos para lo que queramos transcribir y no siempre hay un modelo único. Privacidad, creo que también se ha comentado aquí y en la primera sesión de biotecnología. En la privacidad ahora mismo a las empresas les interesa mucho. Siempre por ejemplo, os pongo un caso muy sencillo, hay veces que llaman, ¿no?, alguno que tengáis alarmas, os llaman, oye, mira, que es que está pitando la alarma, sucede algo, ¿me puede dar su código de seguridad?
Oye, yo no quiero que se quede guardado en una base de datos qué código de seguridad tengo yo, y menos que se utilice, se lo mando al LLM para que tome decisiones o a algún agente para que use ese dato, ¿no? Igual tenemos que usar algún sistema de anonimización. Y luego el punto 6, aunque no es tan importante, depende un poco de la compañía, los requerimientos computacionales. No siempre disponemos de toda la cantidad de máquinas que queremos y bueno, al final es un challenge muy grande en encontrar el punto, ¿no? El KPI perfecto entre coste-beneficio que obtenemos a la hora de transcribir y analizar estas llamadas. Para acabar un poco esta parte, os he puesto aquí cómo sería una pipeline, esto es bastante techy, de cómo funcionaría un procesamiento batch. Batch se refiere de que, oye, han hecho las llamadas del día, ya se han grabado, se han guardado, vamos a transcribirlas y vamos a analizarlas. Esto sería como la primera fase, traducirlo a texto, ¿no? Los audios se almacenan, puede ser en cualquier data source, luego veremos un sabor, que va a ser Databricks, y lo hacemos, por ejemplo, un preprocesamiento. Preprocesar audios, ya bien luego usando diferentes modelos, nos puede permitir, reduciendo el ruido o detectando mejor el lenguaje o realizando diferente preprocesamiento sobre estos audios, nos permite diarizar mejor, transcribir mejor y hacer que este texto sea de una mayor calidad. El punto intermedio o la fase core, ¿no? Hay dos fases siempre que se realizan sobre las llamadas. La primera es la diarización. La diarización es en esta llamada, en este momento, en este timestamp, ¿no? En este momento, qué persona está hablando la llamada, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la transcripción, que lo que se basa es en este momento, qué es lo que se ha dicho durante esta llamada, ¿no? Haciendo un proceso de sumarización y de unificación, lo que al final obtenemos es qué persona ha dicho, qué ha dicho y cuándo lo ha dicho. De esa manera siempre tenemos la traza en todas las llamadas. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que hacer postprocesamiento. Muchas veces la gente no se le entiende bien o tiene una forma de hablar diferente, hay palabras que tenemos que reemplazar, ¿no? De alguna manera, o buscarlas y reemplazarlas para hacer una formalización, un formateo correcto. Muchas veces hay que renombrar correctamente entidades, ¿no? Que pueden ser importantes. Oye, pues, por ejemplo, si soy una empresa de telecomunicaciones, puede ser interesante pues detectar correctamente si alguien dice smartphone, móvil o teléfono y sigue siendo el mismo contexto, ¿no? Sigue siendo la misma palabra. Finalmente, este texto se almacena en tablas, lo tenemos una representación textual y luego lo que podemos hacer es añadir esta capa de anonimización, como he puesto el ejemplo de las llamadas de las alarmas en este caso. Finalmente os enseño un sabor, ¿no? Un sabor sería como cojo unas tecnologías y a ver cómo puedo hacerlo. Bueno, puedo usar modelos de Hugging Face, puedo tener mis propios modelos, puedes usar, yo en este caso he puesto Whisper y Payanote, que son los más extendidos. Tenemos un DevOps grande, quiero decir, ¿cómo vamos a desplegar este código? Pues unas GitHub Actions, un GitHub, todo esto es casi gratuito a nivel usuario para hacer alguna prueba si queréis. De Data Source, pues al final Databricks te ofrece una plataforma centralizada de datos, de modelos, de cualquier tipo de información. En este caso, en el Unity Catalog, pues podemos almacenar mismamente los audios que nos están dando y con MLflow, con un workflow y demás, podemos guardar estos modelos nuevos en nuestro Databricks. De esta manera, oye, si el analista quiere usar el modelo, lo pueden usar divinamente. Oye, que van a usarlo, oye, que queremos transcribir 40 y pico mil llamadas todos los días, pues vamos a recuperar este modelo, lo vamos a industrializar con un cómputo de Databricks con múltiples gráficas, paralelizamos y guardamos los resultados en tablas delta. Las tablas delta, para que me entendáis un poco, es como las tablas que tenemos, como si fuera un CSV por detrás, en el que podemos hacer consultas, podemos hacer todo tipo, y estos datos disponibilizarlos a los que sea, ¿no? Luego, con estos resultados anonimizados y de todo lo que le queramos hacer, pues lo podemos tirar sobre un modelo que podemos encontrar en Hugging Face, por ejemplo, de sentimiento de emociones, tan básico como eso, o podemos tirar sobre Azure y Foundry, en el que podéis encontrar pues, GPT, bastantes tipos, ¿no? de modelos y obtener ahí resultados, estos insights que os comentaba al principio, para obtener valor de las llamadas que originalmente, como he dicho al principio, no tenían ningún valor solamente guardadas, sino que ahora, una vez transcritas y procesadas con un LLM o con un modelo tradicional, podemos obtener mucho valor de cara a las empresas. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta ponencia, Ramón. Me gustaría concluir esta sesión con las ideas clave de estos casos de uso que nos han expuesto, con estos casos que inspiran, donde la inteligencia artificial aporta valor. Me gustaría empezar con la ponencia de Mónica, que nos contaba que la combinación de fisioterapia presencial y la telerehabilitación asistida por inteligencia artificial permite reducir significativamente el número de sesiones prácticas con los pacientes y además disminuir la duración de las bajas laborales. Por otro lado, también mejora la eficiencia del tratamiento, o sea, el enfoque que el aborde de este síndrome de latigazo cervical que nos contaba. Por otro lado, Pau de Connexit nos contaba que bueno, con su plataforma no es un simple chatbot, no es solo un chatbot, sino que es una capa de gobierno semántica sobre páginas web, muchas páginas web, no sé si eran 140, 150 páginas web oficiales de la Generalitat, los cuales tienen una arquitectura abierta y multilingüe en catalán, en castellano y en inglés, lo que hace que esté lista también para replicarse en otras administraciones públicas. Así que animamos a que lo pueda escalar en otros lugares en el ámbito del GovTech. Nos decía también que el valor público es medible, ¿no? Que también se puede revisar, ¿no? Estas llamadas al 112, no, al 012, perdón. Se podían reducir estas llamadas. Exacto, este será el futuro proyecto, al 112. Y bueno, como estos activos reutilizables, ¿no? Estos grafos, plantillas, los pipelines se pueden también utilizar en otros proyectos. Juan Pedro, de EarthPulse, bueno, la idea clave que me llevo es cómo estas imágenes geoespaciales también nos dan un montón de datos que son hasta ahora poco conocidos, ¿no? Por lo menos en los ámbitos, en los proyectos que hemos conocido de inteligencia artificial. Nos ha enseñado 3 casos de uso, además, muy interesantes, donde se puede predecir y controlar eventos de manera muy eficiente. Y por último, nuestro ponente, Ramón Sieira, de STG Group, nos explica en su proyecto cómo el análisis de conversaciones con atenciones al cliente también nos pueden dar un contexto muy bueno para tomar decisiones, para hacer que poder escucharlas todas, entender su contexto y transformarlas también en decisiones inteligentes. Nada más, os animo a que conectéis con estos ponentes, que les hagáis las preguntas ahora cuando bajéis y que promogáis nuevas colaboraciones, ¿no? Que puedan surgir. Muchas gracias y que disfrutéis del congreso.